Hola, hoy vamos a hablar nuevamente de las variantes textuales del Corán, es decir, las variantes que existen en el Corán y la historia de la compilación de este texto sagrado de los musulmanes. Leeremos o hablaremos sobre la recepción de Uthman, cómo Uthman comenzó a hacer ajustes al Corán y qué pasó con el Corán que fue compilado por orden de Abu Bakr. En última instancia, el texto coránico codificado por Ibn Tabi para Abu Bakr, no sabemos qué estatus tuvo en medio de la comunidad musulmana. Era un texto privado que fue compilado solamente para el califa o para su conveniencia, o fue un texto que realmente creció y fue conocido en medio de la comunidad musulmana. Digamos, no lo sabemos con certeza a menos que leamos las fuentes islámicas, así que para responder esto tendremos que ver qué sucedió con este manuscrito una vez fue compilado y la información ha sido, digamos, compilada en fuentes islámicas como un texto que se encuentra en Sahih al-Bukhari. Los manuscritos, una vez completos, es decir, la copia del Corán, permanecieron con Abu Bakr hasta su muerte, luego con Umar hasta el final de su vida y luego a Hafsa, la hija de Umar. Eso fue lo que pasó con el códice compilado por orden de Abu Bakr. Cada uno de los tres poseedores del códice fue una persona de bastante prominencia en el mundo islámico. Abu Bakr y Umar fueron sucesores inmediatos de Mahoma, primer y segundo califa en el mundo islámico. Hafsa también fue una persona destacada, dado que fue considerada, por ejemplo, como la hija de Umar o la esposa del profeta. Por lo tanto, uno espera que el códice se haya conservado y que la copia oficial de los primeros gobernantes musulmanes haya sido, digamos, confiado a un guardián y a una persona que era claramente distintiva en medio de la comunidad musulmana. Sin embargo, no sabemos si la copia se convirtió en una colección estandarizada en medio de la comunidad musulmana. No existen fuentes islámicas que nos digan de eso. Luego de la colección hecha por Abu Bakr, quien fue el primer califa del Islam, perdón, aparentemente cuando leemos las fuentes islámicas parece que esto no tiene ningún significado, digamos, especial, porque a pesar de que Said bin Tabi, su copilador, era ampliamente considerado y respetado como una de las autoridades en cuanto al Corán se refiere en medio de la comunidad musulmana, y que él también se esforzó por llevar un registro lo más auténtico posible del Corán original, aquello que Mahoma transmitió a sus seguidores. La autenticidad del texto como tal es altamente cuestionable. No se puede concluir perdón, se puede concluir que Said, si bien es una persona de gran importancia en la conservación durante el califato de Abu Bakr y de Umar de su texto, demuestra eso, pero no sabemos que si este texto fue oficial para el mundo musulmán. Desai dice que no era necesario estandarizar o promulgar un texto oficial en medio de la comunidad musulmana, dado que en ese momento todavía existían personas que habían conocido a Mahoma y que estaban vivos, y que ellos tenían el Corán, digamos, en su memoria. Sin embargo, las afirmaciones de Desai, como vimos en el anterior video o con la batalla de Yamama, nos confirman que la memorización de un Corán o un texto no es garantía de que la información no se pierde, porque en la batalla de Yamama solo 70 personas murieron y hubo una gran revuelo en medio de la comunidad musulmana, porque gran parte del Corán se perdió ese día. Así que eh, Abu Bakr y Uthman percibieron la necesidad de tener un texto coránico escrito y codificado, porque no podían depender de la memoria humana para tenerlo. Es más, probablemente Abu Bakr y Uthman sabían que existían otros maestros del Corán, como por ejemplo Abdullah bin Masud, Ubay bin Ka'b, Muad bin Jabal y otros que habían estado con Said bin Tabi y que también tenían un rango similar en cuanto al conocimiento del Corán y en cuanto a los materiales que ellos podían escribir como códices con respecto al Corán. Pero el manuscrito compilado por Said, aunque era bastante apreciado por los musulmanes, no era considerado con mayor autoridad que los textos que existían y que estaban moviéndose en medio de la comunidad musulmana de su época. Tampoco tenemos información que el códice de Said haya sido impuesto a la comunidad musulmana como posteriormente sí lo hizo Uthman. De hecho, cuando Said terminó la compilación del primer Corán, este texto quedó, digamos, oculto, por así decirlo, guardado hasta que terminó en las manos de Hafsa, porque pasó de Abu Bakr a Uthman y luego a Hafsa cuando estos murieron. Este texto no recibió la publicidad, digamos, necesaria en medio de la comunidad musulmana y pasó a un segundo plano y quedó relegado e incluso hasta ignorado. Si bien fue custodiado por años para supuestamente un futuro, cuando ya los curras, aquellos que han conocido a Mahoma, no existieron, no hay registros antiguos que nos digan eso. Y tampoco nos digan que la comunidad musulmana pensaba hacer revisión del Corán una vez no existieran los personas que conocían este texto. Cuando Sayyid bin Tabi compiló el Corán, no podemos decir que este era el registro perfecto o que ya
eh, no se habían perdido algunos pasajes, dado que también las fuentes islámicas nos dicen que el redactor, es decir, Ibn Tabi, pasó por alto algunos de los versos y, por ejemplo, en algún caso solo encontró los versos en una sola persona, como en el caso de Abu Kusaima, que le hablamos la vez anterior. Abu Bakr y Said probablemente ellos estuvieran convencidos que el texto era auténtico y que era incuestionable. Y de hecho, ellos con toda seguridad habrían tenido, digamos, recibido una prominencia pública inmediata, es decir, la gente probablemente hubiera dicho que sí. Aunque el texto que tenía Said, si bien era considerado auténtico, nadie puede decir que le fuera menos o más preciso que el que tenía, por ejemplo, Ibn Masud y otros que también estaban haciendo compilaciones de lo que recordaban que habían oído de Mahoma. Eh, por lo que nosotros podemos entender y sospechar que también fueron las razones por las cuales quedó, digamos, en la oscuridad, quedó guardado hasta que un man pidió la revisión. Aunque existía el texto de Said bin Tabi en las provincias, una vez Uthman llegó al poder, comenzaron a ganar prominencia y ganar, digamos, más reconocimiento a aquellos textos que habían estado, digamos, en manos de los primeros musulmanes que escucharon las recitaciones de Mahoma, como el de Ibn Masud. Entonces, a pesar de que Said bin Tabi recopiló el texto bajo una forma oficial, es decir, solicitada por el califa Uthman, el texto nunca fue considerado oficial ni tampoco el único texto auténtico del Corán, porque existían otros códices que también habían sido más o menos compilados a la misma época. Luego que murió Mahoma, unos 19 años después, cuando Abu Bakr Uthman sucedió a Abu Bakr, que también murió, se produjo, digamos, una estandarización muy importante del Corán, porque, por ejemplo, el general Hudayfa ibn Yamal, él dirigió una expedición a Siria, donde tropas de Siria y parte de Irán, digamos, comenzaron a haber disputas entre ellos sobre la correcta lectura del Corán, porque algunos venían de Damasco, otros de Hens, otros de Kufa y otros de Basra, perdón. Y cada centro musulmanes tenían, digamos, códices coránicos propios. El de Abdullah bin Masud, por ejemplo, estaba bastante aprendido o recitado en Kufa, la región de Irán, mientras que, por ejemplo, el de Ubay bin Ka'b era muy venerado en las regiones de Siria. Al escuchar las recitaciones, Hudayfa ibn al-Yaman se sintió bastante perturbado y envió a Salid bin al-As a Uthman en el centro del poder islámico en la Meca para que este hiciera algo, porque ellos no querían que en cierta manera sucediera con su comunidad musulmana lo que según ellos había pasado con la comunidad cristiana y los judíos. Entonces, en razón a esto, Uthman le pidió a Hafsa que enviara el manuscrito para que ellos a partir de ese manuscrito pudieran recopilar los materiales coránicos en copias perfectas y luego le iban a regresar el copia que Hafsa tenía. Hafsa envió la copia a Uthman y este ordenó a Said bin Tabi, Abdullah bin Az-Zubair, Said bin al-As, Abdurrahman bin Harid bin Hisham, que reescribieron el texto coránico en una escritura perfecta. Uthman le dijo a esos tres hombres que estaban haciendo el trabajo que si había alguna discrepancia en cuanto a la compilación del Corán, el texto debería ser escrito en el dialecto coránico en el cual fue revelado, es decir, en la lengua Quraysh. Y además les dijo que hicieran varias copias. Una vez hicieron varias copias, Uthman regresó el texto que tenía de Abu Bakr, que fue compilado por orden de Abu Bakr, a Hafsa, y él envió varias copias de su nuevo Corán ya estandarizado y a las provincias musulmanas. Y en esas provincias ordenó que los materiales que existían en esa zona, ya fueran manuscritos completos o fragmentarios, fueran quemados. Usted puede leer toda la historia de esto en Sahih al-Bukhari. Les dejaré en algún lado el nombre completo, el número completo del hadith. O sea que a pesar que existían textos, digamos, existían otros códices, el trabajo realizado por Said para Abu Bakr gozaba de aceptación y renombre, pero no era, digamos, el códice que se encontraba, digamos, disperso en medio de las comunidades, en comunidades como la Siria o Irán. Algunos de los textos que existían eran solamente fragmentos y, como lo dice el Hadith, pero también encontramos que existían textos completos del Corán. Ahora no sabemos por qué razón Uthman ordenó la destrucción de los otros códices y la conservación de las copias o el códice que hizo Said, ni por qué tampoco envió esto a las demás provincias. No sabemos si los textos que él ordenó destruir en esa zona tenían graves errores y que solo el de Said podía llegar a considerarse un texto de redacción perfecta. No hay registros que nos llegue a sugerir, por ejemplo, ese motivo.
aunque pues la tradición islámica nos puede dar una visión más equilibrada de las circunstancias y las causas que llevaron a que Uthman tomara esa decisión y que el códice de Said terminara siendo el estandarizado o el texto, digamos, que se impusiera a la comunidad musulmana. Cuando encontramos un texto como ejemplo en Ibn Abi Dawud, en Kitab al-Masabid, Ali dice de Uthman que él no actuó ni hizo nada con respecto a los manuscritos, excepto en plena consulta con nosotros, es decir, con Ali, con aquellos que conocieron a Mahoma. Y él le había preguntado que cuál era el asunto sobre la Kirak, sobre la lectura. Y él responde que la lectura, mi lectura es superior a la suya y que eso es una perversión de la verdad. Y ellos preguntaron que cuál es la opinión sobre eso, es decir, le preguntaron a Ali. Le respondió, mis opiniones es que deberíamos unir a la gente en un solo texto, tienen un solo códice. Entonces ya no había pues más división ni desacuerdo porque la gente no estaría peleando que cuál era el mejor de los códices ni cuál era la verdad revelada. Entonces, por esa manera se redactó el texto, nuevo Corán en árabe puro, y dijeron que el árabe puro de los redactores que estaban allí era el de Said ibn al-Ash, y también el lector de ellos debería ser Said ibn Tabi. De esa manera decidieron que uno de los cuatro que estaban elegidos para escribir el Corán, uno tenía que ser el escriba y el otro tenía que dictar. Y de esa manera se realizó la tarea y se unió a la gente en un solo texto. Y usted puede leer en Kitab al-Masabid, página 22, es un texto que está en inglés. Es la historia y la explicación de por qué el Corán fue estandarizado. Ahora, con eso podemos, digamos, con lo que acabamos de leer, eh, el texto que coránico fue digamos, dos veces, se logró estandarizar y se trató de hacer un consenso entre los musulmanes basándose en un texto único, es decir, el texto que se había recopilado para Abu Bakr. No se pretendía con este texto destruir los demás manuscritos que existían por considerarlo poco confiable, sino también se pensó evitar, digamos, futuros problemas en las provincias. Desai, el erudito que estamos citando, dice que otros códices eran textos auténticos del Corán y fueron destruidos únicamente para lograr la uniformidad del texto y que quedara un solo texto. El códice de Saí era el texto oficial y los demás fueron transcritos extraoficialmente, pero no se consideraban las variantes de ellos como prueba de corrupción del texto, sino como un ejemplo de cómo fue revelado el Corán en siete maneras diferentes o siete kirats. Por lo tanto, la manera más sencilla de garantizar que existiera un solo texto era eliminar las copias o los demás manuscritos que existían. La única razón para que se mantuviera una copia estandarizada era para que la fe, digamos, de los musulmanes mantuviera sólida en un solo texto. Y la razón fue tener un solo documento. La razón por la cual se eliminaron, como ya dijo Desai, los demás textos es la unificación de un solo documento, se tenga una sola palabra escrita de Allah. Y en la época de Uthman y en la época de Abu Bakr existían, como ya le hemos dicho, varios textos y lo que hizo fue que se estandarizara un texto y este ganara autoridad sobre los demás. Ahora, ¿por qué se eligió el códice de Said bin Tabi, es decir, el que él copiló? Tenemos que en las tradiciones islámicas Said es una persona que ostenta respeto con respeto ostentaba bastante respeto en lo que al Corán respeta, porque era una de las personas que conocía las fuentes y que además he escuchado a Mahoma citar el Corán muchas veces. Y como hemos dicho, la compilación del Corán no se hizo, digamos, no lo hizo una persona sola, sino que en el último caso de Uthman se colocaron cuatro personas que ayudaran a revisar el Corán y se tuviera un libro, digamos, perfecto. Además, cuando los Coranes que ganaban fama en las provincias, por así decirlo, el texto de Said estaba al alcance de la mano, pero no era reconocido entre los musulmanes de las provincias, que lo que no, tampoco era considerado un texto rival allí. Entonces, cuando Uthman hizo un texto estandarizado desde la sede central, permitió suprimir la popularidad y la autoridad de los recitadores que estaban, digamos, tomando posición en las zonas de gobierno y, digamos, dejar que el texto de Uthman tomara poder. El texto de Said, cuando fue elegido por Umar, no fue elegido solamente porque era superior a los demás, sino que también tenía unos propósitos para el califa Uthman, dado que él estaba, digamos, teniendo problemillas con lo que después serían los descendientes de los omeyas, y que estarían tratando de quitarle el poder al califa.
Por lo tanto, escogemos un texto base que fue el texto de Abu Bakr, que estaba casi en el olvido, y a partir de allí se hizo un texto oficial del Corán para toda la comunidad musulmana. Y Said ayudó, digamos, al califa Uthman a estandarizar el códice en un texto que era oficial y de amplia difusión. Y lo hizo Uthman, no Abu Bakr. Eran las autoridades, digamos, que conocían el Corán y fueron las personas que llegaron a colocar el Corán en el camino que lo tenemos hoy. Abu Bakr no fue la persona que le impuso a los musulmanes un texto estandarizado, lo hizo Uthman, y quien puso, digamos, al texto de Said bin Tabi por encima de los demás. Aunque lo que hizo Uthman es considerado drástico porque ordenó la destrucción de varios códices de personas reconocidas y que conocieron a Mahoma, es algo que su efecto es mínimo, por así decirlo, porque ninguno de los textos que estaban por fuera de la oficialidad del Islam quedó excepto de la destrucción. Así que uno puede suponer que las diferencias de lectura entre los textos era bastante grande y el califa no miró otra opción más que destruirlos y estandarizar todos los textos a uno solo. Ninguno de los textos se salvó, solo el de Said fue, digamos, salvado. Se debe probablemente al hecho de las grandes o serias variantes textuales que existían en los documentos. No podemos tampoco asumir que con respecto al texto de Said, que el texto por lo que estaba oculto a la vista del público y estuvo guardado en las personas más importantes del Islam, haya sido un texto equivocado o que fuera un texto perfecto. Simplemente era un texto que se escogió para estandarizar todo lo demás. El texto probablemente tuviera también variantes, sin embargo, su preferencia dependía de que no era ampliamente conocido por los demás y se había mantenido, digamos, a la margen de lo que los demás textos habían generado en medio de las comunidades musulmanas donde estaban trayendo, digamos, disputas o problemas por las diferentes lecturas que existían. Originalmente no era un texto oficial, a pesar de que Said bin Tabi y Ibn Masud y los demás eran bastante reconocidos por Mahoma y por la comunidad musulmana. Era simplemente una versión que no estaba en mucha circulación y él fue compilado, digamos, a discreción de un hombre que realmente fue quien hizo el trabajo que le pidió Uthman. Cuando los musulmanes modernos hacen aseveraciones de que el Corán es absolutamente perfecto y que no hay, digamos, problemas con el texto, ellos están desconociendo lo que las fuentes islámicas dicen, lo que las lecturas de los hadices que les acabo de presentar dicen. Están haciendo afirmaciones huecas que no tienen respaldo ni siquiera en sus fuentes islámicas. Uthman no pudo estandarizar varios textos, estandarizó uno solo y ya hemos hecho amplia explicación de por qué lo hizo. Cuando Uthman estandarizó o cuando se hizo la estandarización del Corán, no existían los puntos vocálicos tan necesarios en el árabe. Las diferencias de la recitación no habían aparecido en los códigos escritos. Es una de las preguntas que nos podemos hacer muchas veces porque todos estaban utilizando el texto consonántico, el esqueleto consonántico. Entonces, uno dice, ¿por qué los quemó? Las diferencias pueden deberse a los propios textos. Los capítulos eran extensos y Uthman estaba estandarizando el texto a expensas de los demás, es decir, aquellas sutilezas iban siendo, digamos, quitadas y se iba colocando un solo texto oficial. Ahora los musulmanes deben considerar el hecho de que su califa, el tercer califa del Islam, quemó el Corán, que era considerada por ellos la palabra de Alá en la época antigua y aún hoy, y que fue escrita por personas que además fueron compañeros cercanos a Mahoma. Deben pensar seriamente si estos textos tenían valor o no tenían valor, o si realmente ellos lo respetarían como respetan el Corán de hoy si esos textos existieran. Porque muchas veces los musulmanes modernos tienden a literalmente destruir o apalear a una persona que quema un Corán, pero resulta que su califa hizo esto. ¿Y dónde miramos a los musulmanes quejándose de la acción de su califa? Es algo que podía haber sido tomado como un sacrilegio. Sin embargo, la única cosa que puede salvar tal vez a Uthman es decir que aquellos textos que él quemó tenían grandes diferencias y por esa razón pudo haber echado a la hoguera la palabra de Alá. No se debe tomar a la ligereza los textos modernos que justifican esa acción, sin embargo, eh, probablemente nunca sabremos si realmente hubo grandes diferencias en los textos o no las hubo. Ahora, no sé, los musulmanes muchas veces
son reacios a que su documento sea, digamos, irrespetado. Pero, ¿qué pasaría si un califa del Islam en el futuro se reúne y dice, bueno, tenemos que estandarizar esto nuevamente porque se nos ha salido de las manos, sacamos uno que era y quememos todos los textos? ¿Ardería el mundo islámico como sucede con una caricatura de Mahoma? Creo que hemos sido bastante claros cuando decimos que sí trato de hacer una estandarización del Corán, exponiendo varias razones. Y cuando el califa hizo, digamos, la destrucción de los textos que no eran autorizados y que estaban en su zona de provincia, probablemente el califa lo que también hizo fue quitar algunas de las qira'at, que es una de las 7 formas de recitación del Corán en que Mahoma lo recibió, aunque nunca la podemos abrir con certeza, porque al estandarizar el Corán a uno solo, ahí no está incluido todas las qira'as que recibió el profeta de Alá. Así que cuando muchos musulmanes pasan por alto estas historias de sus propios libros, no están evaluando seriamente la gravedad del decreto de Uthman, porque, por ejemplo, Ibn Masud reaccionó con firmeza ante ese decreto y él dijo que Uthman instigó las quejas de los musulmanes que se alzaban contra él. Una de ellas fue la destrucción de los demás códices coránicos, alegando que ha sido borrado el libro de Alá. No solo afirmaron que se trataba de un manuscrito, en término habitual de los códigos coránicos compilados por el decreto de Uthman, sino que se hacía referencia a todo el Kitabullah, es decir, a la escritura de Alá, para enfatizar el hecho de que Uthman no solo mandó a destruir códices de personas, estaba destruyendo la palabra de Alá. Ahora, cuando una vez se tuvo el texto de Said bin Tabi, no vamos a pensar que ya estaba el Corán completamente perfecto, ni que el texto ya, digamos, en su contenido era el ideal, porque posteriormente vamos a ver cómo el texto original del Corán de Uthman nuevamente recibió otra vez revisiones. Habíamos dicho que el Corán, según las fuentes islámicas, debió ser compilado en la lengua Quraysh. Y la persona que estaba compilando el Corán, Said bin al-As, era un experto en lengua árabe. Y los otros que fueron elegidos provenían de la tribu Quraysh de la Meca, que también habían escuchado a Mahoma y que eran de la misma tribu de él. Mientras que Said era alguien que venía de la Meca. Por lo tanto, Uthman ordenó que el Corán fuera, digamos, conservado en el dialecto Quraysh, en el que Mahoma originalmente lo había colocado. Y si había, digamos, discrepancia entre los tres con respecto al texto de Said en algún punto, ellos deberían corregir y reescribir el texto al dialecto original. No podemos tratar con solo sutileza la recitación o la pronunciación, ya que cualquiera de las diferencias que existen en el texto original, pues iban de alguna manera a ser modificadas por alguno de los 4 redactores. Ahora, Uthman no solo creó un comité de 4 personas que revisaran y reescribieran el códice que Said ya había escrito. Él involucró una consulta general con varios musulmanes que estaban, digamos, en Medina y donde él llevó, digamos, una revisión mucho más a profundidad sobre el Corán. Usted puede leerlo, por ejemplo, en As-Suyuti y les dejaré el nombre del libro en árabe, que no sé cómo se pronuncia. Esto está escrito en la página 139. También encontramos que más de una vez Said, el que recopiló el Corán original de Abu Bakr, no recordaba varias veces algunos de los hadices. Y encontramos, por ejemplo, en As-Suyuti, que Said dijo que él se había perdido un verso de la Sura Al-Asad o la Sura 33 y que él lo había escrito en el texto, está bajo la supervisión de Uthman. Y recuerda que él solía escuchar al mensajero de Alá recitándolo y luego comenzaron a buscar el verso y ese verso lo recordaba solo Kusaima y es el verso 23 de la Sura 33. Así que ellos lo insertaron nuevamente en la Sura donde lo habían encontrado. Y encontramos varios registros donde ellos olvidan versos. Entonces, están registrados, por ejemplo, Sahih al-Bukhari, donde, eh, por ejemplo, versos de la Sura Barat, eh, que fueron, digamos, cuando Sahih lo recuperó, de alguna manera fueron omitidos y fueron nuevamente redescubiertos en Kusaima o redescubiertos en otras personas. Un ejemplo de ellos son el sur, por ejemplo,
el verso 127 y 123 de Sura Barak, y eso está recitado por Al-Balak, página 2. No se puede, digamos, extraer conclusiones con respecto a realmente la seriedad de la compilación del Corán, y porque solamente han pasado 19 años desde que Mahoma murió, y Mahoma Isaí recordaba, digamos, algunos versos y de repente olvidaba otros. Así que Husayma llegó y ayudó, digamos, a recuperar los versos que estaban en Sura Baray, en el texto que les acabo de indicar de la Sura Al-Azaq. La Musad de Said y los que ayudaron a copiarla no fue destruido junto a los demás códices, sino que fue, digamos, enviado nuevamente a Hatsa. El verso que se olvidó podía haber sido, digamos, incluido nuevamente en este texto. También es inconcebible, digamos, que el códice original, el códice que recopiló, digamos, Said bin Tabi, fue pasado por alto y no se envió copia a ninguna de las provincias musulmanas de su época. Entonces, cuando leemos hadices como eso, podemos determinar que el Corán no estaba, digamos, perfectamente preservado con los musulmanes modernos. Dicen que realmente hubo una evolución en cómo este texto se fue ajustando hasta lo que tenemos hoy. Ahora, cuando Uthman terminó de recopilar su Corán, o más bien le ordenó a Said bin Tabi, y este terminó, cumplió su objetivo inmediato, que es decir, impuso el texto coránico en todo el mundo musulmán y destruyó, como ya dijimos, todos los demás códices existentes. Aunque el texto fue recibido por los musulmanes, el mundo musulmán de hoy posee un solo texto que es venerado como escritura sagrada. No se puede afirmar que sea un registro preciso del Corán, como Mahoma lo pronunció, ni podemos afirmar que también puede ser cuestionado como fue cuestionado los otros textos. No, no tenemos certeza en eso. No fue Alá quien ordenó el texto como está ahora, fue Said bin Tabi que lo hizo, y él hizo lo mejor que pudo hacer y a su propia discreción. No fue Mahoma también quien codificó el texto para su umma, su comunidad. Fue Umar bin Affan quien lo hizo. Y tuvo luego que pasar por la revisión completa y la destrucción de otros códices que diferían de ese texto, que fueron compilados por los compañeros de Mahoma y que tenían, digamos, mayor conocimiento sobre el texto. Era superior al conocimiento que tenía Said bin Tabi. Incluso después de la revisión realizada por Uthman, surgieron controversias con respecto al texto coránico. Por ejemplo, una de ellas es la Sura 2, aya 238, que en el Corán estandarizado de Uthman dice de una manera y en otros textos aparece de otra manera. Por ejemplo, en Mubarak Malid, Imam Malik, página 69, nos cuenta sobre Abu Yunus, que era un esclavo, perdón, liberto de Aisha bin Abu Bakr. Ella le ordenó al esclavo que éste escribiera el Corán y le pidió que, digamos, revisara el verso cuando llegara y al verso 2, al verso 238 de la sura 2, y cuando él llegó allí, ella le ordenó escribirlo de otra manera, porque ella dijo que ha escuchado al profeta de Alá hacerlo de esa manera. Entonces, hasta Aisha modificó el Corán del profeta de Alá. Entonces, Mahoma era quien tenía que haber ajustado su texto porque él era, digamos, la autoridad sobre esto. Sin embargo, no lo hizo. Existen otras historias donde, por ejemplo, Hafsa, la hija de Umar, otra de las esposas de Mahoma, ordenó a Amir bin Rafi que le hiciera también modificaciones al texto coránico. Y este no puede ser el códice de Hafsa de Said, perdón, porque ella lo tenía en el poder. Puede ser que era otra copia que ella ordenó hacer para sí misma. Y el esclavo Ibn Rafi le dijo claro que era una copia que ella estaba haciendo, que él estaba haciendo, perdón, por orden de Hafsa. Por lo tanto, Vidabu lo menciona como un códice separado y se llama el Códice de la Viuda del Profeta. Cita a varias autoridades que consideran que era ampliamente conocida, sin embargo, no registra variantes en el texto. Y está, por ejemplo, en el libro que estamos leyendo de Abu, que se llama Kitab al-Masabi, de la página 87.
En algunos textos pedidos por las esposas de Mahoma se le agregan palabras, digamos el sentido de toda la oración de pronto no cambie, pero sí se cambia la recitación de cómo la recibió Mahoma. Y también eso sucedía, por ejemplo, en el códice de Salama, otra de las esposas de Mahoma que sobrevivió y que fue registrado por Ibn Abbas, el primo del profeta del Islam. Entonces ahí vamos que no solo estaba la copia de las copias de los seguidores de Mahoma, que eran masculinos, Ubay ibn Ka'b o Ibn Masud. También tenemos que las esposas de Mahoma estuvieron pidiendo copias y en algunos casos ellas hicieron cambiar la recitación que tenía el Corán porque ellas recordaron ciertas cosas que habían escuchado del mensajero de Alá. Y eso está registrado por ejemplo, prominentes eruditos islámicos como Abu Dawud o As-Suyuti. Entonces, a pesar de que Uthman ordenó quemar varios de los códices que se encontraban en sus provincias, él fue incapaz de suprimir todas las variantes que existían en los textos, dado que, por ejemplo, tenemos el códice de Hafsa que fue utilizado en la época de Marwan ibn al-Hakam, que era gobernador de Medina, y también había pasado a Damasco, a Siria, bajo el mundo de Muawiyah, el hijo de Abu Sufyan, quien fue enemigo de Mahoma y que se convirtió al Islam luego que la Meca fuera conquistada. Cuando Hafsa aún vivía, ella se negó a entregar su códice y que pues Usman intentó destruirlo. Y este se logró, digamos, obtener cuando Hafsa murió y lo tuvo Abdullah bin Umar, el cual destruyó el texto por temor y por tener variantes comparadas con la variante, con el texto de de Umar, perdón. Otra de las variantes que existen es la que se encuentra, por ejemplo, en el código es en el códice de Ibn Masud y que es, por ejemplo, tiene una gran diferencia en la sura 39-56. Con la recesión de Uthman se pretendió establecer un texto coránico autoritario sobre todo el mundo musulmán y a la vez se eliminó gran cantidad de textos que estaban ampliamente dispersos o diseminados en medio de las comunidades provinciales del Islam y se dio el derecho a Said bin Tabi para ser reconocido como uno de los grandes escritores del Islam y eso queda, por ejemplo, registrado en varios eruditos del Islam como Al-Tabari. La gente dice de Uthman que el Corán estaba en muchos libros, pero ahora les han, los han desacreditado todos menos uno. Lo que el texto de Said no era considerado para ellos en tanta autenticidad o autoridad. Sin embargo, los códigos que fueron eliminados, entre ellos quedaron registrados y son conocidos y algunos, por ejemplo, son los que ya he nombrado, como el de Abdullah bin Masud y Ubay bin Ka'b. Toda esta grande lectura o esta grande comentario sobre la compilación del Corán, para que usted como oyente le quede claro que el Corán que tienen los musulmanes hoy no es exactamente el Corán que Mahoma recitó. De hecho, el orden en que están escritas las suras en el Corán moderno no es el mismo orden en que Mahoma la recibió, porque el Corán fue compilado, como escuchó, por Ibn Masud la primera vez y luego compilado por Ibn Masud más otros tres hombres y tuvieron que reescribir el Corán. Y de hecho las mujeres de Mahoma y los primeros seguidores fieles de Mahoma tenían sus propios códices que tenían grandes diferencias entre sí. No existe tal cosa en la literatura islámica como un perfecto Corán. De hecho, hay una lectura de As-Suyuti que dice que los musulmanes de hoy no deben decir que tienen todo lo que fue revelado, que tienen parte de lo que pudo rescatarse, es una de las palabras que él dice, que tienen todo aquello que fue realmente conservado. Pero el Corán de hoy no es exactamente el mismo que Mahoma recitó. Y podemos encontrar en muchas fuentes islámicas que gran parte del Corán se perdió, suras enteras se perdieron. Por ejemplo, las suras que narraban los recitadores de Basra, suras completas que parecían en extensión a Sura Barak, fueron olvidadas y de repente ellos se acordaban dos o tres versos. Entonces, el Corán no ha sido perfectamente preservado, las fuentes islámicas no lo dicen, la historia del Islam no lo dice, solo musulmanes desinformados, quienes nunca leen sus fuentes islámicas, hacen tales aseveraciones. Sé que el video está extremadamente extenso, puede ser que no le guste, pero en fin, es lo que quería compartir. Que estén muy bien y si lo desean, compartan la información con otros. Nos vemos en una próxima oportunidad.